Después de discutir sus proposiciones y de realizar distintos trámites, en abril de 1841, el proyecto de José Rafael Oropesa de construir un nuevo mercado fue aceptado. Los planos del arquitecto Lorenzo de Hidalgo, que Lorenzo de Hidalgo era uno de los arquitectos pues con mayor renombre, él es el que iba a hacer la columna del Zócalo, o el Zócalo, ¿por qué se llama el Zócalo? Él hizo este basamento, que por eso le llama Zócalo, pero él iba a erigir una columna. Santana hace un concurso y Lorenzo de Hidalgo es el que lo iba a hacer, pero no se hizo por presupuesto, por falta de presupuesto, como siempre. Pero entonces, los planos del arquitecto Lorenzo de Hidalgo fueron los elegidos. El general Antonio López de Santana, porque estaba en esa época, expide el decreto fechado por el 16 de diciembre del mismo año, en el cual aprobó el proyecto de Oropesa. Y el 31 de diciembre de 1851, Antonio López de Santana colocó simbólicamente la primera piedra de la construcción de este nuevo mercado. 2 años después, a finales de enero de 1844, se entregó el mercado terminado. En el centro del edificio se erigía una columna con la estatua del general Santana, inaugurada el 13 de junio del mismo año. Sin embargo, a causa del temor generado por la destrucción del monumento sepulcral que contenía la pierna apuntada a Santana, la estatua fue bajada de su pedestal en diciembre de 1854 y puesta nuevamente en su lugar en el año de 1852. Por aquello del miedo no anda en burro, pues mejor no la pusieron, porque Santana, como saben, pues no era muy bien querido, pero ya en alguna ocasión les hablaremos un poco de Santana, ¿no? De todos modos, era como un poco oportunista Santana, pero incluso hasta la gente lo llevaba para poder ser presidente. Era, híjole, es que hubo una época en la que México, pues a veces luego no había ni quien quería ser presidente, entonces, por eso no lo culpo al pobre Santana, ¿no? Después, el mercado de Volador fue víctima de diversos incendios. El primero y más devastador fue en marzo de 1870. En 1870 se quema, se incendiaba porque pues no había estas partes de seguridad y demás que pueda tener un mercado. Y entonces regularmente se quemaban algunas cosas y el mercado fue víctima de varios incendios. Dice Miriam que interesante. Sí, a veces olvidamos. Y nada más es como ir, les digo, hilando o hilvanando algunas situaciones. Y la verdad que es muy interesante. Acuérdense, digo, ya estamos en 1870, hace 200 años, y las cosas que aún todavía existen. Si no existe el mercado del volador, por supuesto, pero sí, por ejemplo, pues ahora la Suprema Corte, y nos podemos acordar y podemos decir, en el centro histórico, fíjense, podemos pararnos y decirnos 500 años de nuestra historia de México ha sido parte, el Zócalo, esta parte. Vemos una catedral que tiene más de 500 años, un palacio nacional que tiene más de 500 años, y los edificios que están enfrente, que son del ayuntamiento y el edificio gemelo. ¿Cuántos años todo lo que ha de haber pasado ahí? Y que ahora lo vemos, y claro, gracias a las crónicas o a la historia lo podemos saber, pero que se ha mantenido cuando abrieron la calle de 20 de noviembre, no porque era más amplia, eso fue como en los 30, 1930. A la fecha todos los cambios que han tenido y todos los edificios que vemos en el centro, antiguos, modernos, de todas las épocas y de todos los estilos arquitectónicos. De verdad que vayan al centro y está interesante. De los dichos populares, sí, ¿verdad? Y su historia. Sí, sí quiero, porque eso sí me gusta mucho los dichos, porque a veces también los dichos, no me dejarán mentir, son muy ciertos. Y lo que nos dice la abuela, y lo que nos dice la mamá, y lo que nos dicen todos, resultan ser ciertos, ¿no? ¿A poco no? Resultan ser ciertos y eso es bien, bien interesante. Ya ven. Hasta ellos dicen, ¿no? Hijo eres, padre serás. Y resulta cierto. Entonces estábamos aquí en el origen independiente, el 80. El 11 de febrero de 1890 se decidió adaptar al mercado otra clase de comercio, un bazar. Así, 4 días después, el 15 de febrero de 1890, fue cerrado el histórico mercado. No fue hasta octubre de 1891 que se aprobó el proyecto para la construcción de dicho bazar.
y con un costo de 400,000 pesos, ya mucho más caro, comenzaron las obras en noviembre del mismo año. Únicamente se construyó un edificio que en el lado noreste del terreno, el cual fue demolido con el resto del mercado. En su lugar fue plantado un jardín, mismo que 40 años más tarde fue retirado para dar paso a la construcción del Palacio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que hoy vemos es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un edificio también muy bonito, y es así como a veces están algunas cosas, luego no están, pero pues llegan otros. Imagínense la cantidad de edificios que ahora existen y la cantidad de historias que pueda haber. Esto es la parte interesante de este mercado que yo les quería contar y que, pues bueno, esa es la Plaza del Volador. Yo creo que uno de los mercados más interesantes porque tiene una historia grandísima, grandísima, de verdad, porque pues 500 años de historia, creo que sí vale la pena conocer y contarles, ¿no? Esto fue parte del origen de los mercados. Hoy en día pues ya es diferente. Ahora porque, por ejemplo, hay mercados establecidos, los mercados que están en las alcaldías o anteriormente en las delegaciones, que se hicieron y que tienen su licencia, desde el mercado número 1, el 2, el 3. Por ejemplo, el mercado muy bonito que yo creo que el primer mercado fue la Merced, como tal. Así bien organizado, no sé si tenga la credencial número 1 o la licencia número 1, pero está, si conocen el mercado Abelardo L. Rodríguez, también en el centro histórico, pásenlo a visitar. Es un mercado que tiene eh, murales de los alumnos de Diego Rivera. Diego Rivera le metió una manita de gato que le dio, pero es un mercado bien bonito, muy interesante. Esos mercados que antiguamente pues ya los hacía cada alcaldía y entonces ya formaban parte Es que les digo, al hacer una colonia, la colonia necesita tener escuela, mercado, lugares donde poder desarrollarse, servicios para que la gente se desarrolle. Por eso siempre en una colonia nueva debe haber un mercado, debe haber una iglesia, un jardín, ¿no? Ese tipo de cosas para que la comunidad se mueva ahí mismo y entonces por eso se le llama barrio o colonia. Eh, Después aparecen estos llamados mercados sobre ruedas. ¿Por qué son sobre ruedas? Porque efectivamente así lleva el nombre, que ellos van sobre ruedas en camiones y demás para poder llegar y entonces se instalan un día y se vuelven a ir porque están sobre ruedas y van caminando, ¿no? Que también los formaliza un poco la delegación o las alcaldías, o de eso se trata, de formalizarlos, y para poderlos regir. Y ahora por eso son precisamente a eso me dedico, Miriam. Y en Caminando con la Historia ya hemos hecho podcast sobre la calle de Madero, precisamente. Y voy a hacer un recorrido en la calle de Madero junto con Pati Guerra, ojalá nos puedan acompañar, desmitificando. Hay muchas historias o muchas leyendas que han sido mitos y la gente se lo cree y cree estudiar historia con estos mitos y se los lleva para siempre y los pasa de generación en generación. Como cuando dicen por qué se llama Casa de Azulejos y la gente cree que es porque uno de los condes le dijo a su hijo, tú nunca vas a hacer Casa de Azulejos. Y entonces por eso él se puso bien buzo y hizo su Casa de Azulejos. No, no es por eso. Es un mito. Otro mito, por ejemplo, es creer que Francisco Villa colocó la placa y le puso el nombre a la calle de Madero. Tampoco. Eso es otro mito. Sí se subió, sí puso una placa, pero la calle de Madero ya se llamaba Madero. ¿Qué otro mito, por ejemplo? Hay otro mito de... Hay varios mitos que entre Pati y un servidor vamos a desmitificar